La estabilidad de los Balcanes está bajo amenaza. El acuerdo de paz que puso fin a la guerra de Bosnia dividió al país en dos repúblicas. El presidente de la República Srpska es un aliado de Putin y quiere separarse y unirse a Serbia. En enero celebraron el Día de la República en medio de muestras de nacionalismo y una demostración de fuerza. Este feriado fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Bosnia, pero Dodik dijo que ya no reconoce su autoridad. Dodik fue condenado a prisión y se le prohibió ocupar cargos políticos, pero no tiene intención de entregarse. ¿Qué llevó a este momento? Esta es la República Srpska, con retrospectiva. Después de que Dodik fue condenado, habló en un memorial. En la audiencia estaba el presidente de Serbia. Él vino a mostrar su apoyo a Dodik y condenó públicamente este fallo judicial. Así que esta historia es increíblemente relevante para esta región. Pero habla de algo más grande. Revela cómo la narrativa moldea nuestras creencias sobre dónde deberían trazarse las fronteras y quién debería pertenecer dentro de ellas. Y se desarrolla en el escenario más amplio de las tensiones entre Rusia y Occidente. Llegaré a la escalada actual, pero primero debemos empezar con un poco de historia. Econo Explosion. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se estaba dividiendo en dos bloques. Aquellos que se alineaban con Occidente y aquellos que se alineaban con la Unión Soviética. Pero en los Balcanes buscaban un tercer camino. La gente que vivía aquí había luchado junta contra los fascistas en Alemania, Italia y contra algunos colaboradores locales. Tito emergió como líder y utilizó esta historia de resistencia compartida como uno de los grandes relatos unificadores de la nación. Quería unir a los pueblos eslavos del sur, pero un desafío era que eran muy diversos étnicamente. Dentro de estas fronteras vivían varios grupos étnicos, de los cuales serbios y croatas eran por mucho la mayoría. Se tomó la decisión de dividir el país en 6 repúblicas, que cada una representaba aproximadamente a un grupo étnico mayoritario. Pero Tito y el liderazgo comunista querían equilibrar el poder de manera uniforme y evitar que algún grupo dominara. Temía particularmente la dominación de los serbios y, en menor medida, de los croatas, a quienes se les dio cada uno su propio país. Así que trazó la frontera de Bosnia y Herzegovina entre ellos, de tal forma que se convirtiera en un estado multiétnico. Los bosnios, que son musulmanes eslavos, vivían junto a croatas y serbios en números relativamente iguales, pero Tito aún temía que Serbia pudiera volverse demasiado poderosa, así que creó 2 repúblicas autónomas, Kosovo y Vojvodina, para diluir y descentralizar el poder serbio. Tito nunca resolvió las tensiones entre estos grupos étnicos, pero las reprimió. El mundo en ese momento avanzaba hacia la idea de un Estado-nación, pero Tito reprimía cualquier forma de nacionalismo étnico, promovía el concepto de una identidad eslava común, y la amenaza de una posible invasión soviética fortalecía su unidad nacional. Gobernó el país hasta su muerte en 1980, y fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar. Entre aproximadamente 1950 y 1970, estaban entre las economías de más rápido crecimiento en Europa. Pero luego su economía se estancó. Hubo alto desempleo e inflación extrema. Después de una década de dificultades, Eslovenia y Croacia querían separarse. Ya eran las 2 repúblicas más ricas cuando se formó la federación, y esta disparidad había empeorado ligeramente con el tiempo. Organizaron referéndums y el resultado fue que querían continuar como estados independientes, y ahora todas las miradas estaban puestas en Bosnia. Los croatas y bosnios que vivían en Bosnia favorecían la independencia, pero los serbios de Bosnia rechazaron abrumadoramente esta idea. Temían convertirse en minoría en un estado gobernado por croatas y musulmanes eslavos. Los serbios llamaron a boicotear el referéndum, pero se llevó a cabo y sin sorpresa votaron por dejar Yugoslavia. Los serbios, indignados, respondieron tomando el control de las tierras donde eran mayoría. Esto marcó el inicio de la Guerra de Bosnia. Fue una tragedia. Más de 100.000 personas murieron y todas las partes cometieron crímenes de guerra. No era solo bombardear y matar gente. Para esa gente se trataba del placer de destruir una civilización. En este lugar, criminales de guerra serbios asesinaron a 14 ciudadanos de Sarajevo. Esto ocurrió el 12 de julio de 1993. Pero los serbios, en particular, expulsaron a grupos étnicos de las áreas que controlaban. Eventualmente la OTAN intervino y bombardeó a las tropas serbias para forzar un acuerdo de paz. Tras 3 años de lucha se acordaron los siguientes términos.
Bosnia fue dividida en dos partes principales, cada una con su propio gobierno. El poder político sería compartido por 3 presidentes, un bosníaco, un croata y un serbio, y un consejo de países extranjeros designaría a un alto representante. El trabajo de esta persona es asegurarse de que se cumpla el acuerdo de paz, y tiene el poder de destituir a líderes si, desde su perspectiva, eso es necesario para mantener la estabilidad del país. Gran parte de la escalada que vemos hoy se debe a que hubo una falla fundamental en este acuerdo de paz de 1995. En mayo de 2025, Dodik visitó Moscú para asistir al desfile del Día de la Victoria e hizo un discurso. Él ve la guerra en Ucrania como un intento de Occidente de acceder a recursos. Dice que Putin actuó para proteger al pueblo ruso en Ucrania. Para Putin se necesita poco esfuerzo en apoyar a la República Srpska, pero le ayuda a bloquear el camino de Bosnia hacia la OTAN y la UE. Pero esta no es la razón de las crecientes tensiones. En 1995 se firmó el acuerdo de paz y eso puso fin a la guerra. Pero el acuerdo tuvo algunas fallas importantes. Bosnios, serbios y croatas en los años posteriores desarrollarían sus propias narrativas nacionales. Los bosnios, que son musulmanes, son el grupo mayoritario en todos estos territorios. Su narrativa se centra en la lucha por la supervivencia, resaltando el genocidio de Srebrenica, donde más de 8.000 bosníacos fueron asesinados por serbios. Los croatas son mayoría en todas estas regiones. Son cristianos y se ven a sí mismos atrapados entre la agresión serbia y la dominación bosniaca. Y los serbios son mayoría aquí. Su narrativa se enfoca en sobrevivir en un estado dirigido por musulmanes y se ven como víctimas de la historia, citando a menudo la Segunda Guerra Mundial. Los serbios en Bosnia fueron víctimas de atrocidades masivas por parte de un grupo fascista en Croacia. Cientos de miles fueron asesinados o expulsados, y los infames campos de concentración ahora se han convertido en símbolos de esa brutalidad. Desde 2018, la República Srpska organiza una conmemoración anual en uno de estos campos. Todos los grupos étnicos se acusan entre sí de cambiar la historia para que encaje con su narrativa. Dodik considera a los serbios como víctimas, y una parte de la historia que no encaja con esa narrativa es lo que ocurrió en Srebrenica. Este fue un terrible crimen de guerra que ha sido exhaustivamente investigado. Fue declarado genocidio por la Corte Internacional de Justicia y por un tribunal especial sobre Yugoslavia. Pero en los últimos años, en particular, los líderes de la República Srpska se han negado cada vez más a reconocer la versión oficial. Dodik llegó al punto de llamarlo un mito fabricado. Dijo que los musulmanes bosnios necesitaban una narrativa nacional, así que decidieron construir una alrededor de Srebrenica. Esto se convirtió en una gran preocupación para altos funcionarios en Bosnia, y aquí es donde el alto comisionado decidió intervenir. Recuerda, el alto comisionado es un cargo que fue concebido como parte del Tratado de Paz de 1995. Se supone que debe ser una persona neutral, y los bosnios ni siquiera tienen voz en quién ocupa ese cargo. En cambio, hay una junta de actores globales que incluye miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Turquía y muchos otros. Y ellos nombran quién es el alto comisionado, y esa persona puede cambiar la ley por sí sola. En 2021, fue un diplomático austríaco quien tuvo ese honor. Y justo días antes de que terminara su mandato, hizo un último cambio. Impuso una prohibición a la negación del genocidio. Dodik dijo que los serbios nunca deben aceptar esto porque no ocurrió. La división en Bosnia entonces solo empeoró. Dodik retiró a su república de las instituciones centrales y su gobierno votó a favor de crear un ejército separado, una autoridad fiscal propia y un poder judicial independiente del Estado. La comunidad internacional interpretó esto como un intento de Dodik de allanar el camino hacia la secesión legal y llevaba mucho tiempo preparándolo. Cada año, el 9 de enero, celebran el Día de la República. Este día conmemora la proclamación de la República Serbia en 1992. Pero desde 2015, la Corte Constitucional de Bosnia dictaminó que el feriado era inconstitucional, porque discriminaba a los no serbios que vivían en la República Srpska. Pero ellos siguen celebrando este feriado cada año para dejar en claro que son autónomos. Dodik se acercó más a Rusia, especialmente después de la guerra en Ucrania, y esto profundizó la división con el resto del país. Todo se aceleró en 2025. Porque una de las reglas de ese acuerdo de paz es que los líderes de este país deben respetar las normas del alto comisionado. Y en febrero, un tribunal dictaminó que Dodik no había cumplido con esa obligación y fue condenado a 1 año de prisión, además de ser inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 6 años. Pasará un tiempo antes de que la sentencia entre en vigor.
e incluso podría convertirse en una multa. Pero muestra una debilidad en el marco y en las instituciones que se supone que deben salvaguardar la paz en esta región. Dodik desestimó el fallo como otro intento de debilitar a los serbios. El acuerdo de paz es fundamentalmente defectuoso. Consolidó las separaciones étnicas, fomentó la división en lugar de la reconciliación. La República Srpska se ha quedado estancada dentro de Bosnia y Herzegovina. Sé que a muchas personas no les gusta oírme decir esto, pero la República Srpska debe comenzar su proceso de liberación de Bosnia y Herzegovina. De lo contrario, no terminará bien. Este es el deseo del pueblo. Para que un país esté unificado, necesita respaldar una única narrativa nacional. Pero este sistema premia a los partidos políticos que son étnicamente nacionalistas. Y el temor es que si actores extranjeros se ponen detrás de esto, podría escalar en un conflicto por poder, y esto debe evitarse a toda costa. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.